La 10ª edición del Festival Internacional de Cine de Cosquín invita hoy y va a proyectar las películas ganadoras de dicho festival, y nosotros afortunadamente contamos con dos de los directores cuyas películas han sido premiadas. Me refiero a Tatiana Massú, directora del documental Río Turbio, y a Pablo Weber, director del documental Informe Especial sobre homenaje a la obra de Philip Goss. Así que saludamos a Tatiana y a Pablo. Mucho gusto, chicos, un gusto saludarlos. Aquí Luis Kramer desde Punto Cero. ¿Cómo están? Hola Luis, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Tatiana. Buenísimo. Hola, bueno, Pablo. ¿Todo bien vos? Bien, por suerte, gracias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo va? Bien, un gusto saludarlos. Chicos, me quedé pensando que tanto Río Turbio, mejor documental, como la película de Pablo, el corto premiado, de alguna manera dialogan entre sí. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Los dejé mudos. Sí, claramente sí. De hecho, nos hemos comunicado a partir de que nuestras películas también estuvieron en Mar del Plata. Sí, claro. Nos conocíamos y bueno, nos conocimos a partir de eso. Claramente creo que hay intereses en común. En particular, creo yo que la pregunta que atravesaría ambas películas me parece que es reflexionar un poco sobre la cuestión de la técnica. Digamos, sí. La técnica no solo asociada a la disciplina cinematográfica, y en mi caso a lo que serían ideas como metafísicas, y en el caso de Tatiana me parece más ligado al modelo económico. A mí me parece que son ambas ideas que están acompañadas aprovechando al máximo los recursos audiovisuales disponibles. Son dos propuestas audiovisuales muy generosas en ese sentido, porque no es que se limitan a imágenes planas, sino que existe absolutamente todo. El diseño gráfico es digno de mención en ambas propuestas. De ahí es que yo de alguna manera asocié el inicio del corto de Pablo con muchas de las escenas a través de las cuales Tatiana va contando la historia de la mina de Río Turbio. Hay como una intención muy parecida. Sí, les doy la palabra. Sí, totalmente. Como decía Pablo, nos conocimos virtualmente en este momento extraño en el que nuestras películas conviven en un mismo ecosistema, pero no lo habitamos físicamente, y veníamos conversando bastante, ¿no? Creo que hay también una cosa a la hora de trabajar con archivo y con todo tipo de archivos, y de alguna manera considerar que todo puede ser parte del cine, ¿no? Cualquier imagen o cualquier sonido puede ser susceptible de entrar en un sistema de significados que nos permita indagar la realidad. Creo que ahí hay una mirada compartida. Sí, además, Tatiana, hay mucho para analizar en tu propuesta desde lo visual también, porque has recurrido al negro, que es el negro de la mina, y al cual lo has dotado de puntos blancos, de conversaciones en WhatsApp y de un montón de otras posibilidades gráficas y audiovisuales sobre ese mismo fondo. Sí, totalmente. Bueno, yo vengo un poco también del mundo de las artes visuales, trabajo haciendo dirección de arte en cine y trabajé en particular el diseño gráfico y todo lo que es el tratamiento de archivo gráfico de la película con mi hermana, que es diseñadora gráfica, y hay ahí como un punto que creo que encuentra como muchos matices, ¿no? Como cuántos negros puede haber en un mismo negro y cuántos sentidos puede esconder una misma imagen, claro, o la opacidad de una misma imagen. Ya voy a pasar a Pablo también con este mismo tema, pero parecería ser que por momentos la imagen toma protagonismo absoluto y, sin desdeñar la historia que se cuenta desde ya, la historia queda en un segundo plano. ¿Qué opinas de eso? No sé si la historia queda en un segundo plano, pero lo que sí pienso es que
al ser una película que parte de una negación y de una experiencia que yo misma no puedo tener físicamente, que es entrar a la mina a filmar. Claro. Y de la mano y eso mismo de una manera más metafórica y más connotativa en relación al lugar de las mujeres en la sociedad en general y en particular en esa sociedad y a los silencios que guardamos. Sí. La película creo que intenta todo el tiempo acercarse sensorialmente a algo que no podemos del todo experimentar. Digo, no es una película que muestra a la mina de una manera como objetiva o observacional, por decirlo de alguna manera, sino que trata todo el tiempo de hacer que la experiencia sea lo más cercana visual y sonoramente a eso, sabiendo que nunca lo va a lograr. Exactamente. Entonces, mira, acabamos de armar esta idea gracias a tu aporte, Tatiana, porque de alguna manera la historia vos te deja a oscuras, porque te deja de lado. Ese dejarte de lado es lo que aparece visualmente en este documental. Totalmente. Algo de eso hay. Una de las primeras como palabras que escribí cuando empezaba a pensar en el proyecto tenía que ver con eso, ¿no? Como con lo irrepresentable. Totalmente. Lo irrepresentable ha quedado representado de una manera maravillosa. Creo que ahí es donde redondea este documental. Muchas gracias. Por favor, y de alguna manera pasa lo mismo con Pablo. ¿Qué opinas, Pablo, de esto? Porque entiendo que cuando vos te sentaste a intentar plasmar lo que fue la obra de Philip Goss, te deberás haber encontrado con muchas dificultades en el sentido de que cómo ibas a representar todo este universo. Sí, en realidad mi película tiene como una particularidad, y es que no nace a partir de decir, bueno, yo quiero contar sobre tal tema, quiero hablar sobre tal cosa y me preparo y pienso las imágenes que van a ver y las filmo y las produzco, sino que en realidad mi película surge en la computadora, básicamente. Claro. O sea, es algo que surge a partir de horas y horas sentado en la computadora, mirando y manipulando archivos digitales. Claro. Entonces, en ese sentido, es como que no es que tuve el problema de lo irrepresentable, en el sentido de que yo quería representar algo y que yo tenía que pensar cómo iba a representarlo, sino que más, me parece que la pregunta sería más, ¿qué es lo que me está siendo representado en este momento? Claro, pero también es importante agregar que tu corto no es solo el conjunto, la reunión, la selección de esta creación que vos estás comentando, que fuiste armando digitalmente en tu computadora, porque vos fuiste agregando tus aportes, tus pensamientos, tus reflexiones y tus sensaciones que van a la par de las imágenes que vas exhibiendo. Sí, claramente. O sea, en ese sentido, digamos que la película busca enmarcarse dentro de un cine ensayo bastante clásico, ¿no? Es como una concatenación de ideas y una concatenación de reflexiones y pensamientos a partir de un nudo central que sería el planteamiento filosófico metafísico de Philip Goss. Claro. Claramente en ese sentido hay, creo yo, a diferencia, me parece que en la película de Tatiana hay como una voluntad muy rectora, digamos, por parte mía, de dirigir concretamente qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero transmitir en cada momento. No tan así, me parece, la película de Tatiana, que hay muchos momentos en los que está un poco más liberada la percepción, me parece. Claro, lo que pasa, Pablo, que al estar vos reflexionando y comentando por sobre las imágenes, si bien las mismas son elocuentes, vos de alguna manera estás dando vida subjetivamente a estas imágenes sobre las cuales vos te montás. Claro, sí. Y ahí, sí, además, ahí de alguna manera está como ese efecto tridimensional de la película, que se viene a complementar con tus reflexiones. Sí, puede ser. También como esta tridimensionalidad que mencionás vos está presente un poco en el dispositivo técnico que yo utilicé para crear películas, ¿no? El plano ese inicial que vos mencionabas, que es como un robot que aplica un sistema que se llama LiDAR, que es como para
crear representaciones tridimensionales de espacios. Claro. De hecho, creo, ahora ya no sé si se sigue usando, pero en su momento ese era el mismo sistema que usaban los autos autónomos para representar lo que está pasando en la calle, ¿no? Sí. Esta idea del mapeo y del mapeo tridimensional de un espacio, de cómo una máquina cómo interpreta el espacio la máquina, digamos. Entonces a mí me interesaba eso y me interesaba partir desde ahí, por eso es, digamos, la primera toma del corto, ¿no? Claro, claro. Y ahí está presente esta tridimensionalidad que mencionas vos, y yo a partir de esa idea central es que yo construí las imágenes. Entonces efectivamente pasa, yo creo que esta tridimensionalidad me parece muy interesante la idea, porque parte de algo que dijo Tatiana antes también, como esta idea de que todo puede ser cine o todo puede entrar al cine o algo así, dijo Tatiana. Sí. Y que yo también veo como un poco una marca quizás generacional entre nuestros dos trabajos, y me parece que está en esta idea de la tridimensionalidad, o que quizás haya que ir más allá, quizás haya que complejizar un poco esta idea de tridimensionalidad, pero sí creo que está presente en la forma en la que nosotros nos hemos criado alrededor de las imágenes, ¿no? Claro. Y el rol que ha tenido en general lo que podríamos llamar un ecosistema audiovisual en el que nos hemos criado, y me parece que influye un poco en las películas, quizás involuntariamente. Ok, Tatiana, quería también charlar con vos sobre el aspecto de audio de tu documental, que también es muy interesante como lo has trabajado. ¿Por qué no nos contás? Bueno, justo hablaba Pablo del robotito del principio de su corto. Sí. Bueno, en el caso de Río Turbio también hay como unos esquemas de construcción de unos micrófonos de contacto caseros que aparece en la película como parte de la línea más ficcional o más ciencia ficcional de la película, si se quiere. Pero bueno, básicamente Río Turbio es una película que empezó un poco sin querer, sin darme cuenta de que estaba haciendo una película, juntando una serie de materiales de archivo que me generaban ideas, emociones, sensaciones, y los empecé a coleccionar, y en la mayor parte de los casos el sonido estaba dañado o eran silentes porque eran archivos gráficos fijos, ¿no? Fotos, revistas, mapas, una película de 16 milímetros que no tenía el sonido. Entonces, a la par yo iba pensando un poco en trabajar en torno a la cuestión del silencio de las mujeres en este pueblo y de mi propio silencio en relación al pueblo, y empecé a trabajar muy desde el inicio de la idea de la película, cuando todavía ni siquiera sabía si era un corto, un largo, una instalación, qué iba a ser eso que estaba sucediendo. Empecé a trabajar con Julián Galay, que es el diseñador de sonido y un gran amigo mío. Empezamos a pensar en la idea del sonido ambiente de la Patagonia, ¿no? Cómo podían empezar a sonar esas imágenes que iba encontrando. Y primero vino como un poco la idea del viento, ¿no? Casi como un lugar común del sonido ambiente patagónico, y empezamos un poco a pensar cómo el viento en realidad en sí mismo no se puede grabar, sino que cuando grabamos el viento, lo que estamos grabando en realidad son las resonancias de esa fuerza sobre otras materialidades, ¿no? Como la potencia resonando sobre otras cosas. Y eso nos parecía como una idea que era muy poderosa para trabajar conceptualmente, poéticamente, y que tenía que ver para mí en un sentido con la fuerza de estas luchas y de estas resistencias en esos lugares. Y entonces empezamos a trabajar, y viajamos allá, casi todo lo que se escucha está grabado en Río Turbio, en muchos casos con micrófonos no convencionales, con micrófonos caseros de contacto que graban como el rozamiento entre las superficies, y con micrófonos electromagnéticos que fabricamos con Julián. Y después fue muy importante a la hora de pensar la estructura dramática en sí misma, porque lo que hicimos con Sebastián cuando empezamos a editar fue primero escuchar todas las charlas que yo había tenido con las mujeres del carbón en Río Turbio, y un poco con ese eco de esas palabras en la cabeza, sentarnos a editar la película y llegar hasta un primer corte de la película
e incluso hasta un segundo corte de la película, donde no había palabra dicha ni escrita. Sino que habíamos armado una estructura en relación al silencio y al ruido. Y eso nos permitió ir después encontrando las grietas para que la palabra encontrara como su camino, pero que la palabra no fuera, bueno, justo como hablábamos antes al respecto del corto de Pablo, no es quizás, si bien está muy presente, no es lo rector, sino que queríamos como entender la estructura dramática primero desde los otros elementos y finalmente desde la palabra, lo cual también a la larga nos terminaba permitiendo ponderar el lugar de la palabra como con más precisión o decisión. Hay una identidad de potencia entre la palabra escrita y la palabra, el audio de la palabra. Totalmente, sí. Así que bueno, fue un poco eso, nos permitió tener la palabra en la mente mientras editábamos, pero no puesta sobre la línea de tiempo en el programa de edición, en el armado. Fue un poco lo que nos permitió abrir y expandir los territorios para que el sonido, otras sonoridades no verbales invadieran un poco la película y la estructuraran. Entiendo. Y en tu caso, Pablo, vos recurriste a imágenes de archivo, además. Sí. En realidad es una muy buena pregunta, porque en realidad eso hace como un poco a la identidad del corto, porque en realidad yo me pregunto un poco qué es y qué no es material de archivo en cierto sentido, porque yo creo que gran parte de la gran fuente de imágenes de la cual yo saqué información, uno no tiende a pensarlo inmediatamente como algo relacionado con el material de archivo, pero bueno, YouTube es un archivo en cierto sentido, es un archivo. Entonces, un poco la pregunta, la noción de archivo es algo que atraviesa en su totalidad la película. Sí. Me parece que es un concepto como algo que a mí personalmente me llama mucho y me invita mucho a pensar. Pero sí, efectivamente también usé material de archivo del Centro de Documentación Audiovisual de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. No, porque se había cortado un poco. Sí, usé material de archivo del Centro de Documentación Audiovisual de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un archivo que a mí me encanta, me paso horas a veces ahí, en contra de mi buen sentido. Y también usé material de archivo, se podría decir, de la guerra de Siria. Así es. Que es material producido por el grupo del Estado Islámico. Y todo lo que es la parte de naturaleza y demás, las flores, tomas de árboles, cosas que hay en la película, es todo en YouTube. Entiendo. Entonces, sí, todo es archivo. Y el archivo y lo de gas, los dibujos de gas, también los saqué del British Museum, en la página. Perfecto, chicos, les voy a pedir a cada uno de ustedes que elijan un momento de cada una de estas películas, del documental y del corto. ¿Empezamos con Tatiana? ¿Que elija un momento de mi película o del corto de Pablo? Un momento de tu película. Ok. Un momento de mi película. Quizás lo asocio mucho al rodaje, pero el final de la película, la situación cuando la película llega a la cima de una montaña blanca y hay un aparato gigante que es un extractor de aire que extrae el aire contaminado de bajo tierra. Y finalmente hay como una suerte de explosión de imágenes y sonidos. Voy a elegir ese momento porque es un momento que en una sala de cine es muy particular, que está mezclado para que sea muy particular, para que sea una experiencia física, y es algo que extrañé un montón, porque es una película que resuena físicamente en la sala de cine y atraviesa el cuerpo de una forma que para mí es interesante. Y bueno, no estamos pudiendo percibirla de esa manera. Perfecto, Pablo, tu momento, tu escena.
si quisiera agregar también que yo también espero poder ver la película de Tatiana en una sala de cine alguna vez. Gracias. Yo creo que el momento que a mí más me gusta es en el principio de la película, cuando están los planos de los corales. Creo que el más, para mí más que más me interesó, porque está como, primero que nada me gusta mucho cómo quedó el trabajo sobre esas imágenes, digamos, el trabajo digital que hice después, y porque también es como un poco el homenaje a la figura de Gas. Perfecto. Por supuesto que adelantamos, cuando comenzamos esta nota, comentábamos que ambas películas, junto con el resto de las premiadas, van a ser proyectadas hoy. Les doy la palabra a cada uno de ustedes, Pablo y Tatiana, para que nos cuenten el horario y cómo acceder a dicha proyección. Tatiana. Bueno, pueden ver Río Turbio ahora a las 20:30. Ya ahora. Sí. Ahora en un ratito. En la página de FISIC, del Festival de Cine Independiente de Cosquín. Es súper fácil entrar y hacerse un usuario, así que nada, quedan todos invitados. Fantástico. Muchas. ¿Y Pablo, el horario de la visualización de tu corto? Mi corto se puede ver desde ya mismo, porque se habilitó a las 5 de la tarde, que se puede entrar, que es la misma operación que mencionó Tatiana a través de la página del FISIC. Va a estar, creo que son un par de horas, no sé cuánto. Perfecto, o sea que todavía se puede, digamos, en las próximas horas se puede aprovechar para visualizar el mismo también. Sí. Bueno, chicos, les deseo mucha suerte con esta proyección y ojalá, como bien decía Pablo, muy próximamente ambas propuestas puedan ser vistas y compartidas en salas. Así que mientras tanto vaya mi saludo y mi deseo de suerte para cada una de estas dos producciones. Bueno, gracias Luis. No, por favor. Gracias por la entrevista. Por favor, un placer. Un saludo y un saludo a Pablo, ya que estamos acá. Dale, cómo no. Un saludo para los dos. Tatiana, un saludo Luis, la verdad. Gracias Pablo, gracias Tatiana, que esté muy bien. Les mandamos un fuerte saludo desde aquí. Fue la palabra de Tatiana Massú, directora del documental Río Turbio, y Pablo Weber, director del corto Homenaje a la obra de Philip Gauss. Ambas propuestas ganadoras del FISIC en la categoría corto y en la categoría documental. Y ahora sí, nos vamos tal vez al tema más emblemático de la década del 70, y cuando uno piensa en Vietnam, piensa en este tema, tal vez porque en la película de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now, también este tema había sido seleccionado y escuchado. El tema es Time Has Come Today, lo interpreta The Chambers Brothers y pertenece también a la película Cinco Sangres. Aquí va.